Hermanos, en esta ocasión, no por ausencia del pastor, sino porque me tocaba, me corresponde exponer la palabra de nuestro Dios, participar, compartirla con ustedes y que juntos aprendamos en esta mañana. Como ya se mencionó, el mensaje de este día está titulado Funcionar como cuerpo de Cristo dentro del proyecto que tenemos, dentro del tema general de discipulándonos y en específicamente hacia una cultura de discipulado. ¿Por qué le llamamos hacia una cultura de discipulado? Porque reconocemos que tenemos que aprender cómo ser discípulos. Igual como en la sociedad hay una cultura de donación de órganos, porque la sociedad no está acostumbrada a donar órganos, yo creo que también en nuestro ámbito, en nuestra iglesia, en nuestra asociación religiosa, en el cuerpo de Cristo, no todos sabemos en qué consiste esto del discipulado. Y esto es lo que quisiéramos transmitirles. Esto es lo que quisiéramos que aprendiéramos todos, empezando por los dirigentes, empezando por los líderes, empezando por los que están al frente de las diferentes organizaciones y que alcance a todos los hermanos de la iglesia, que es acerca de esto del discipulado. Tenemos algunos conceptos, ¿no? De discipular es ir y predicar el evangelio y bautizar a toda persona, etc. Pero en esencia no es ese el discipulado. Y hoy vamos a aprender, si así Dios lo permite, cómo debemos de funcionar como cuerpo de Cristo dentro de este concepto de discipulado. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Amoroso Dios, buen Padre Celestial, ante ti nos estamos, Señor, gozando de este privilegio grande, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de poder, Señor, saber acerca de ti y lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Bendícenos en esta exposición, que seas tú el que hable y que, Señor, seamos receptores de lo que tú tienes este día para nosotros. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Este estudio, este tema sobre el cuerpo de Cristo, preparando el mensaje, leí por ahí que este es uno de los mensajes para nuestros días, que difícilmente este tipo de mensaje que escribió el apóstol Pablo, ya en los primeros años de la era cristiana, difícilmente se entendería, pero que en nuestros días lo podemos comprender mejor, que nos queda más claro. Y todo por los avances de la ciencia, todos por el conocimiento que Dios permite a los hombres. Porque cuando hablamos del cuerpo de Cristo, que de acuerdo con Romanos 12:5, que dice, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos los miembros los unos de los otros, pues nos entenderíamos hoy. Porque tenemos estudios acerca de lo que es el cuerpo humano. El cuerpo humano está formado por células. Dicen los estudiosos que andan entre 10 y 100 billones de células en un cuerpo humano. Algunos dicen, no, son solamente 30 billones de células. Otros se quedan en 50 billones. Lo que significa es que son muchas las células del cuerpo humano. Y pensar que, como dice Romanos 12:5, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo humano. Somos una célula, digámoslo así, del cuerpo humano. Pero muchas células se unen y forman tejidos. Y los tejidos forman órganos. Y así hay órganos de bautistas, órganos presbiterianos, órganos interdenominacionales,
órganos metodistas. Dicen que en un cuerpo normal hay como 80 órganos, o sea, porque tienen funciones en común, igual como hay iglesias que tienen funciones en común. Y no solo los órganos, sino que hay sistemas dentro del cuerpo humano. Por lo menos hay 15 sistemas dentro del cuerpo humano. A lo mejor los presbiterianos somos el sistema óseo, por lo difícil de roer, pero formamos parte del cuerpo. Que la palabra de nuestro Dios dice que debemos discernir el cuerpo. ¿Recuerdan en qué pasaje de la Biblia nos insta a discernir el cuerpo de Cristo? Cuando celebramos la Santa Cena, recuerden, el primer domingo de febrero celebramos la Santa Cena y el pastor hace la lectura allá en 1 Corintios, capítulo 11, y lee la institución de la Santa Cena. Y hay una parte de esta institución que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Y más consecuencias hay, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quiénes forman la iglesia? Aquellos que se han reconciliado con Dios, aceptando a Cristo como el único y suficiente Salvador. Y forman parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos que examinar el cuerpo de Cristo. Tenemos que saber del cuerpo de Cristo. En otro pasaje, hay muchos pasajes, de verdad, con esto del cuerpo, en Efesios 5, perdón, no es Efesios 5, dice: examinadlo todo y retener lo bueno. Porque eso es discernir, que examinemos, que sepamos separar qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice: examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Sí? Entonces, pues, debemos de saber más acerca del cuerpo de Cristo y más si queremos ir hacia una cultura de discipulado. El significado bíblico de discernir es distinguir, elegir mediante una búsqueda exhaustiva, examinar. El discernimiento es la capacidad de elegir adecuadamente o tomar decisiones. Nos insta la palabra de nuestro Dios a que discernamos el cuerpo de Cristo, a que sepamos acerca de la iglesia, que conozcamos acerca del sitio que nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, para poder discernir el cuerpo de Cristo, pues tenemos que ser cuerpo de Cristo. Si no somos cuerpo de Cristo, pues no vamos a entender acerca de lo que el Señor quiere del cuerpo de Cristo. Cada uno que ha aceptado a Cristo como Salvador forma parte del cuerpo. Sin embargo, hay cosas, objetos, personas que parecen cuerpo de Cristo. Por ejemplo, la ropa no es cuerpo de Cristo. Recordemos el pasaje de allá de Juan, capítulo 20, cuando las mujeres avisan a los apóstoles que el cuerpo del Señor ya no se encontraba en la tumba y que salen corriendo dos de los apóstoles, Pedro y el otro discípulo, ni siquiera dice el nombre, dice el otro discípulo, salieron corriendo y el otro discípulo llegó primero. Ahí les cuento un chiste después que
acerca, es un chiste cristiano. Llegó primero el otro discípulo y vio que no estaba el cuerpo, pero vio la ropa de Cristo. Y llegó el Pedro y vio que no estaba el cuerpo, pero sí estaban los lienzos que habían sido puestos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que resucitó? El cuerpo de Cristo. La ropa no resucitó. Hay personas que parecen cuerpo de Cristo, pero son ropa de Cristo. Y también hay algunos objetos, y objetos que no son muy beneficiosos, que no son útiles. Y hay personas que son útiles dentro del cuerpo de Cristo, pero no son cuerpo de Cristo. Un celular, por ejemplo, qué de útil nos es en la actualidad, ¿verdad? Y se nos pueden olvidar hasta los hijos. Pero se nos olvida el celular y nos sentimos desamparados, desnudos. Pero el celular, el reloj, los lentes, no son parte del cuerpo. Por lo tanto, ellos no forman parte del cuerpo y no resucitarán como resucitaremos todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y alguien se preguntará, ¿y cómo sé si soy o no soy parte del cuerpo de Cristo? La palabra de nuestro Dios nos enseña, en primer lugar, que debemos de ser cuerpo de Cristo. Allá en Efesios 5:29 dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo, a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Acuérdense, este es un pasaje pues muy usado cuando las bodas, ¿no? Cuando los matrimonios. Pero dice el apóstol Pablo haciendo la aclaración, esto lo digo con relación a Cristo y a la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:2 dice, 12, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Y en el versículo 27 de 1 Corintios 12 dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia, como lo decía nuestro hermano Rojano en los avisos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sé si soy parte o no soy parte del cuerpo de Cristo? En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da salud al cuerpo. Versículo 15 de Efesios 4, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Y en Colosenses 1:18, y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que todos tengamos primado. Entonces, hay un cuerpo y hay una cabeza. ¿Cuál es la cabeza del cuerpo? La iglesia, Cristo. Si nosotros nos dejamos dirigir por la cabeza, porque es lo que hace la cabeza, ¿no? Dirigir el cuerpo. Si vemos, como verían los ojos de Cristo, si hablamos, como hablaría Cristo, si oímos, como oye Cristo, si confiamos que es la cabeza quien nos gobierna, somos parte del cuerpo de Cristo. Porque además, como dice el apóstol Pablo, ¿qué hay en nuestra cabeza? La mente. Y dice que nosotros, el cuerpo, tenemos la mente de Cristo. Si alguien tiene su mente en el internet, en su celular, en su trabajo, en lo que ustedes quieran, y menos tener la mente de Cristo, entonces posiblemente no sea
parte del cuerpo de Cristo. Porque dice el apóstol Pablo, debemos de tener la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que la falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, debemos de ser parte del cuerpo de Cristo, como iglesia, pero dejarnos gobernar por la cabeza de ese cuerpo, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, como lo explica el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió, ¿a quiénes escribió? Escribió a los romanos, a los tesalonicenses, a los colosenses. ¿Pero quiénes eran ellos? Las diferentes iglesias que por la gracia de Dios se fueron formando con la predicación que daba el apóstol Pablo. Pero Pablo escribió a las iglesias, al cuerpo de Cristo, y así enseñaba que el cuerpo de Cristo, la cabeza es el mismísimo Cristo. Y por lo tanto, dejarnos guiar por Cristo. Pero otra cosa importante es que debemos de estar en el cuerpo de Cristo. Porque bueno, luego encontramos algunos hermanitos por ahí que dicen, yo acepté a Cristo, yo ya soy salvo, la salvación no la pierdo. Pero no se reúnen con la iglesia. Andan de llaneros solitarios por ahí. Hay que estar en el cuerpo. Hay que estar dentro del cuerpo, participar dentro del cuerpo. Aquello que no está dentro del cuerpo, pues hasta dudaríamos, ¿no?, que formara parte del cuerpo de Cristo. No, yo no me reúno con la iglesia, yo no tengo denominación. Ya vimos que hay tejidos, hay órganos, y que estos órganos forman sistemas y todos los sistemas forman cuerpos. Así son las denominaciones. Son órganos, son tejidos, son sistemas del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero algunos no quieren pertenecer a la iglesia. Y por más que digamos, ay, qué bonitos ojos tienes en tu cuerpo. Si una chica le dijera así, o a mi esposa que le dijera así, qué bonitos ojos tienes. Porque los vemos bonitos en el cuerpo. Pero si mi esposa dijera, si te parecen bonitos, ahí te van mis ojos, ¿qué diríamos? Pues guácala, ¿no? A mí me gustan mucho los tacos de ojo. Pero está feíto el ojo. A la hora que lo sacan y lo parten, se ve feíto. Si no formáramos parte del cuerpo de Cristo, si no estamos en el cuerpo de Cristo, aunque digamos que somos cuerpo de Cristo, si no estamos, si nos cortan una mano, ay, qué bonitas uñitas, y le van a crecer estas uñitas. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder con ese miembro? Se va a echar a perder, se va. Es lo que sucede. Se va a podrir ese miembro. Porque así hay algunos. Habemos algunos que luego no queremos estar en el cuerpo de Cristo. Nos gusta más estar por acá. Afortunadamente, ahora con esta experiencia de la transmisión de nuestros cultos, nos sentimos, cuando vemos el mensaje a través de las diferentes plataformas que el Señor nos ha permitido, nos sentimos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero antes, una madre le decía al hijo, oye, vamos al templo, vamos al templo. No, yo lo veo por la televisión. Y así escucho a Gary, escucho al hermano Juan Francisco, después escucho al hermano Guillermo, escucho
a Walter Mercado, a quien se les ocurra, ¿no? Pero no están dentro del cuerpo de Cristo. Y la mamá que le dice a su hijo, vamos al templo para que te alimentes espiritualmente. No, yo lo voy a ver por televisión. Está bien, cuando te dé hambre, ahí ves MasterChef para que te alimentes. Así sucede con muchos. Afortunadamente Dios nos ha permitido estos sistemas de transmisión que nos permite sentirnos parte del cuerpo de Cristo. Pero ya tenemos una alineación, ya tenemos el órgano, digamos, formado de la iglesia presbiteriana. Imagínense que una célula del hígado quisiera ser parte del páncreas. Cuando el Señor le está llamando al hígado para que funcione dentro de este órgano que se llama hígado. Hay ilustraciones muy agradables y muy chuscas algunas. Dice que el señor Mano estaba platicando con el señor Boca y que lo acompañaba la señora Mano y le decía, señor Boca, yo ya no me siento a gusto. El señor Mano le decía al señor Boca, ya no me siento a gusto porque a mí me gustaría más formar parte del cuerpo de Cristo donde aplaudiera. El señor Boca, que era el predicador, obviamente, le dice, está bien, hermano, usted se puede ir donde el Señor le llame para formar parte del cuerpo de Cristo. Lo único que tiene que hacer es no alejarse del cuerpo de Cristo y estar en el cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios 12:27, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. ¿Qué significa esto de miembros en parte? En que cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos una función que realizar. Y entonces, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos que servir en el cuerpo de Cristo. Porque si no servimos, ¿qué pasa cuando un miembro de nuestro cuerpo no deja de funcionar? Pues se deteriora. Los doctores ahí nos dirán. Recuerdo el pasaje del milagro que hizo el Señor Jesucristo con un hombre que tenía la mano seca, dice la palabra de nuestro Dios, un hombre que tenía la mano seca. ¿Qué diríamos? ¿Cómo le llamaríamos actualmente a alguien que tuviera la mano seca, no? Bueno, en mi tierra le dirían una mano tullida. La mano formaba parte del cuerpo de este hombre, pero estaba deteriorada, estaba mal. Igual como actualmente muchos estamos mal en nuestros cuerpos, muchos por lo avanzado de la edad. Les puedo decir, ahorita traigo dolor de ciática y por alguna razón se deterioró esa parte de mi cuerpo. Pero esa mano seca, el Señor la restauró y dejó de ser mano seca. Y sin duda esa mano ya le era útil al hombre. Imagínense una mano seca. Oiga, ¿para dónde está el centro de Jerusalén? Para allá. Cuesta trabajo, ¿verdad? En cambio, ¿dónde está el centro de Jerusalén? Pues vas caminando y por la calle de la derecha y después a la izquierda y por ahí te vas. Ya fue útil la mano seca, porque el Señor la restauró. Igual como el Señor puede restaurarnos a todos aquellos que hemos debilitado nuestros miembros dentro del cuerpo de Cristo. El Señor nos quiere restaurar. Quiere el Señor que sirvamos en el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:16 dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, todas las conturas de su alimento. Esta primera parte del texto es bien interesante. Nos enseña que los que formamos parte del cuerpo de Cristo debemos de estar juntos.
bien ligados entre sí, unidos. Como decía nuestra lectura devocional que hicimos, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Porque así debemos de estar como cuerpo de Cristo, alegres, contentos. Todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento. O sea, el cuerpo de Cristo debe estar juntos, unidos, sirviendo al Señor. El Espíritu Santo, cuando descendió allá en el Pentecostés, no dice que los apóstoles y los que estaban orando andaban por allá, cada quien en sus actividades. Dice que estaban todos juntos. Y ahí donde estaban todos juntos, descendió el Espíritu Santo. Porque así se manifiesta el Señor. Donde están los que forman parte del cuerpo de Cristo, donde está la iglesia, allí se manifiesta el Señor. Sigue diciendo Efesios 4:16, inicio del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, bien unidos, bien juntitos, todas las coyunturas de su alimento, que reciben según la operación, cada miembro conforme a su medida. O sea, cada uno tiene algo que hacer dentro del cuerpo. Igual con cada uno de nuestros miembros, cada una de nuestras células, cada uno de nuestros tejidos, cada uno de nuestros sistemas con el que contamos en nuestro cuerpo, tiene algo que hacer, tiene una función. Igual, los que formamos parte de la iglesia. Dice, cada miembro conforme a su medida, conforme a lo que tiene que hacer, toma aumento del cuerpo, con un propósito, del cuerpo edificándose en amor. Un cuerpo nace chiquitito, después de 9 meses de estar en el vientre de la madre, y va creciendo, va creciendo, y va creciendo, hasta que llegamos a la edad adulta. Porque el Señor quiere que el cuerpo de Cristo, que su iglesia, crezca para edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios 4:12 dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Edificación, que vaya creciendo. ¿Ustedes creen que ya llegamos a los 100 billones de células? ¿O a los 100 billones de cristianos para formar el cuerpo de Cristo? Yo siento que todavía falta un buen numerito. Una buena cantidad de cristianos que se han de convertir ante la predicación del Evangelio. Tenemos que servir. Entonces, tenemos que ser parte de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar en el cuerpo de Cristo y tenemos que servir en el cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones. Ya lo decía el pastor en mensajes pasados, ¿verdad? Por lo menos uno. Dice en Romanos 12, en la lectura que hicimos, el pasaje de la palabra de nuestro Dios, en Romanos 12 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si ministerio es servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte algo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este es uno de los pasajes en Corintios, en Efesios, en Gálatas, donde nos enseña la palabra de nuestro Dios, que cada uno de nosotros tiene una función, un don, una capacidad especial que nos ha dado el Señor para servirle dentro de su cuerpo. Por lo menos un don, por lo menos una habilidad, por lo menos una capacidad para servir dentro del cuerpo de Cristo. Y el Señor quiere que sirvamos dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, creo que hasta aquí es de cajón que tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo y tenemos que desarrollar las habilidades, dones, capacidades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero no se queda ahí la palabra de nuestro Dios. Y en esto del discipulado y la cultura hacia un discipulado, la palabra de nuestro Dios nos enseña
en Romanos, en el mismo capítulo que leímos, del 9 al 16, lo siguiente. Dice: el amor se hace un fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amando los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, no acomodándoos a los humildes, dice más acomodándoos a los humildes, no seáis vuestros en vuestra opinión. O sea, aparte de desarrollar nuestros dones, aparte de desarrollar nuestras actividades, el Señor nos pide en esto del discipulado que vayamos al más, que nos preocupemos, que nos procuremos, que estemos al lado de los otros que forman parte del cuerpo de Cristo y en específico para los que forman parte del órgano de donde estamos siendo útiles en el cuerpo de Cristo. Que debemos estar juntos, tenemos que acompañarnos, tenemos que aconsejar, tenemos que tomarles a cuenta también. Porque si alguien pecó y lo dejamos pasar, pues quiere decir que no nos importa el hermano. También tenemos que disciplinar en esto del cuerpo de Cristo. No debemos de forzar, como diríamos, no debemos forzar la máquina. Debemos procurarnos unos a los otros, como establece Romanos 12, del 9 al 16. Estar junto a los otros, acompañar a nuestros hermanos, estar pendiente de sus necesidades, estar gozosos con los que se gozan. Oye, ¿por qué estás tan contento? No, pues que es que el hermano ya consiguió empleo. ¿Y a ti qué? No, pues porque estimo al hermano, porque me preocupo por el hermano. ¿Por qué estás tan triste? No, es que el matrimonio de nuestros hermanos están pasando dificultades. Pues allá ellos que lo arreglen, dirán muchos. Eso no es discipulándonos. Eso no es de cristianos. Y eso no es lo que quiere el Señor para su cuerpo. Quiere que vayamos más allá. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, dice. Bendecid y no maldigáis. Ay, no, yo al hermanito ni lo saludo. Mejor le saco la vuelta. Eso no es una buena función dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que discipularnos, bendecid y no maldigáis. No, la venganza es un plato que frío sabe mejor. Mía es la venganza, dice el Señor. Dejémoslo ahí, hombre. Y busquemos la fraternidad entre los hermanos. Eso es ir hacia una cultura de discipulado. Que otros se preocupen por mí, que yo me preocupe por otros, que yo acompañe en aflicciones a unos, que yo acompañe en el gozo a otros. Eso es discipulado. Que yo aconseje, pero tenemos que tomar cursos de consejería, porque luego nada más cuéntamelo todo para andar en el chisme, ¿no? No. Tenemos que ser prudentes y actuar de manera que el Señor quiere. En llevar una vida de servicio. En eso consiste el mensaje de hoy, que lleva por título, si no lo han leído en sus boletines, dice: funcionar como cuerpo de Cristo. Independientemente de que desarrollemos los dones, tenemos que funcionar en el campo del discipulado. Preocuparnos, acompañarnos, aconsejarnos, tomar cuentas, disciplinar. Es parte del discipulado. Eso es parte de lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Yo preguntaría, no quién quiere donar un órgano. No entrar a la cultura de donación de órganos. ¿Quién quiere entrar a la cultura del discipulado?
Yo esperaría que todos, hermanos. Yo esperaría que todos nos preocupemos los unos por los otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia que Cristo quiere para su gloria. De esto formamos parte. Procuremos, pues, discipularnos los unos a los otros. Y si es necesario, pues traeremos algunos cursos de consejería, traeremos algunos cursos de discipulado, traeremos algunos cursos de cómo le hago para preocuparme por aquel que habla mal de mí. ¿Sí? Iremos adelante en esta formación de la cultura discipular. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que verdaderamente estemos en el cuerpo de Cristo, seamos parte del cuerpo de Cristo, estemos dentro del cuerpo de Cristo y que sirvamos al cuerpo de Cristo reconociendo que Cristo es la cabeza de su cuerpo y del cual formamos parte. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos.